¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te hablaba, aunque no sabías explicar qué era? ¿Has tenido momentos en los que todo parecía ruido, menos esa voz suave que insistía en tu alma? Hoy no es casualidad que estés aquí. Hoy no, es otro día más. Hoy es el día en que vas a descubrir que Dios ha estado hablándote desde hace mucho tiempo, pero tú no lo habías notado. No con truenos ni relámpagos, sino con señales sagradas que solo un corazón atento puede reconocer. Escucha con el alma, porque si alguna de estas 9 señales ya ha tocado tu vida, es porque el cielo te está llamando, y esta vez no puedes ignorarlo. Hay momentos en la vida en que todo parece continuar igual por fuera, pero por dentro algo cambia. No es miedo, no es ansiedad, no es una idea pasajera, es una sensación suave pero persistente, un susurro que nadie oye, pero que tú sientes. Es el alma despertando, es el primer toque de Dios. Cuando el Señor desea hablarnos, muchas veces no lo hace a través de grandes milagros o voces audibles, sino con una inquietud que nace en lo más profundo del corazón. Una pregunta que no puedes callar, un clamor que brota sin palabras. Es como si el alma comenzara a removerse en su sueño, como si algo dentro de ti supiera que está siendo llamado, aunque tu mente aún no entienda del todo qué está ocurriendo. Así fue como comenzó el llamado de muchos santos, así fue como el pequeño Samuel, aún siendo un niño, escuchó su nombre una noche en el templo. Samuel, Samuel, decía la voz, y él fue corriendo hacia Elí, creyendo que era el sacerdote quien lo llamaba. Pero Elí no lo había llamado, era Dios. Era el Dios eterno descendiendo al silencio de un niño para hablarle por primera vez. Y esa voz no gritó, no retumbó, solo dijo su nombre. Eso bastó, eso lo cambió todo. Prina Samuel 3. Esta es la primera señal de que Dios está hablando contigo. Cuando tu alma comienza a inquietarse, a moverse, sin que lo hayas provocado, sientes que hay algo más allá de tu rutina. Empiezas a mirar los días con otra mirada. Las cosas que antes te llenaban, ahora ya no te bastan. Las respuestas que antes te calmaban, ya no te satisfacen. El Espíritu Santo comienza su obra moviendo el corazón, no empujándolo, sino seduciéndolo con ternura divina. Es el despertar del alma dormida. Y no debes temerle. No es locura, no es confusión. Es el primer paso de una conversación que viene del cielo. Muchas personas pasan toda su vida huyendo de esta señal. La llenan con ruido, con ocupaciones, con excusas. Se alejan de la oración. Evitan el silencio porque el silencio duele cuando hay algo que no quieres escuchar. Pero cuando Dios comienza a hablarte, Él no se impone. Él invita, no destruye, transforma. Y si estás experimentando este tipo de inquietud, no lo ignores, porque si Dios ha empezado a remover tu interior, es porque te está preparando para algo mayor. Es el principio de un camino. Esta inquietud sagrada puede aparecer en medio de la noche, puede aparecer mientras caminas solo, puede visitarte en una enfermedad, puede encontrarte mientras escuchas una canción o miras a los ojos de un hijo. No importa el canal, lo que importa es reconocer que ya no eres el mismo. Porque cuando Dios empieza a hablar, la vida comienza a cambiar sin que tú la fuerces. Las conversaciones pierden sentido si no tienen profundidad. Las oraciones mecánicas comienzan a dolerte. Hay un hambre nueva, una sed diferente. Y no es hambre de comida, ni sed de afecto humano. Es hambre de verdad, es sed de eternidad. Es el eco del Espíritu llamándote por dentro. A veces esta señal se manifiesta en forma de incomodidad. No sabes por qué, pero ya no puedes seguir igual. No puedes seguir viviendo con esa máscara, con esa rutina vacía, con esa indiferencia. Algo te incomoda, pero no es una incomodidad negativa, es una alarma del alma. Es como si una luz se encendiera en el centro de tu ser y no te permitiera seguir caminando a oscuras. Es el Señor encendiendo una llama que quiere transformar tu historia. El alma que ha sido tocada por Dios ya no puede dormir tranquila en el pecado, ya no puede ignorar lo que antes ignoraba sin culpa. Comienza a tener memoria espiritual. Comienza a recordar que fue creada para algo más. Y aunque no lo entienda del todo, comienza a caminar hacia una dirección que no había considerado antes. Esa dirección se llama conversión, y ese camino comienza con una inquietud bendita que te despierta sin destruirte. Los santos han hablado muchas veces de esta etapa como el principio del amor verdadero, porque el alma no comienza amando a Dios porque lo conoce completamente. No, el alma comienza a amar a Dios cuando descubre que está siendo amada, aun cuando no lo merece. Y esa es la mayor inquietud de todas, descubrir que hay un Dios que te busca, que te llama por tu nombre, que te mira incluso cuando tú no lo miras, y que no se cansa de hacerlo.
Esa es la voz que está despertando tu alma ahora. Esa es la primera señal. No luches contra ella, no la apagues, no corras, no llenes tu vida de ocupaciones para no sentirla. Abraza esa inquietud, escucha ese clamor silencioso, porque es Dios mismo queriendo tener contigo una conversación eterna. No porque tú la merezcas, sino porque Él te ama, porque Él es tu Padre, y porque no quiere que vivas más en el engaño de un mundo que te promete paz y solo te da distracción. Dios no te quiere distraído, Dios te quiere despierto, porque solo el alma despierta puede comenzar a escuchar con claridad. Y si estás sintiendo esto ahora mismo, si algo en ti se está removiendo mientras escuchas estas palabras, no eres tú, es Él. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de tu infancia, el Dios que quizás olvidaste pero que nunca te olvidó. Él ha comenzado a hablarte. Y esta es la señal más santa, tu corazón se ha inquietado. Porque has sido tocado por el dedo de Dios. Y cuando el alma ha sido tocada, cuando esa inquietud sagrada ha comenzado a germinar en lo profundo del corazón, entonces se manifiesta una segunda señal. La palabra de Dios deja de ser un texto antiguo para convertirse en una voz viva. Ya no es un libro más, ya no es letra muerta. Comienza a hablarte de una manera que no puedes explicar, como si cada palabra estuviera escrita para ti, como si el evangelio que tantas veces oíste sin detenerte, ahora se levantara desde las páginas para interpelar tu vida con una fuerza que estremece. Esto no es casualidad, es una señal. Dios te está hablando a través de su palabra viva, poderosa, penetrante. Muchos ignoran esta manifestación. Leen la Biblia como una obligación, como una costumbre, o incluso como una tradición más. Pero cuando el Espíritu Santo actúa, ese mismo texto que parecía dormido, se vuelve llama. Comienzas a llorar con un versículo. Te detienes en una frase que antes habías pasado por alto. Descubres que una parábola de Jesús no era solo una historia, era una llave que abre una puerta en tu alma. Esto es lo que sucedió con los discípulos en el camino a Emaús. Caminaban desanimados, derrotados, llenos de dudas, creyendo que todo había terminado, pero entonces Jesús mismo se les acercó sin que ellos lo reconocieran y empezó a explicarles las Escrituras. Solo cuando partió el pan se dieron cuenta de que era Él, y exclamaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24:32. Eso es lo que ocurre cuando Dios habla. El corazón arde, el alma se enciende, la palabra cobra vida. Esta es una señal de fuego. Y nadie puede encender ese fuego sino Dios. Puedes estudiar, puedes investigar, puedes leer cientos de comentarios bíblicos, pero si el Espíritu Santo no sopla, las letras no arden. Cuando la palabra comienza a tocar tu alma, no lo hace como una teoría, sino como una espada. No viene a informarte, viene a transformarte. Y tú lo sientes. Sientes que Dios te está hablando directamente. Sientes que esa promesa es tuya, que ese mandato es para ti, que ese reproche también te alcanza. Comienzas a ver tu vida reflejada en los pasajes bíblicos. Ya no son historias de otros, son señales para ti. Es Dios dirigiéndose a ti con amor, con verdad, con urgencia. Es aquí donde muchos inician el verdadero camino de conversión, porque no hay nada que despierte más al alma que descubrir que Dios ha estado hablándote desde siempre, y tú no lo habías notado. Comienzas a leer con hambre. Cada versículo es un alimento, cada página un altar. Te das cuenta de que al abrir la Biblia estás abriendo un espacio de encuentro. No es solo un libro, es la voz de Dios escrita para los que desean escucharla con humildad y fe. Y en esa escucha todo comienza a cambiar. Algunos testimonios conmovedores muestran cómo una sola palabra del Evangelio ha sido suficiente para quebrar décadas de frialdad espiritual. Una madre que llevaba años sin rezar abre su Biblia y encuentra: no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10, y esa frase le da la fuerza para seguir. Un joven confundido al borde de una decisión errónea abre las Escrituras y lee: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, y su corazón se rinde. No fue una casualidad, fue una cita divina, una señal. Cuando Dios te habla por medio de su palabra, también te revela cosas de ti mismo que tú no querías enfrentar. Te muestra tus miedos, tus heridas, tus máscaras. Pero no lo hace para humillarte, sino para sanarte, porque la palabra no solo confronta, también consuela, no solo ilumina, también acaricia. Hay versículos que te levantan cuando ya no podías más. Hay salmos que parecen escritos con tus lágrimas. Hay pasajes que llegan justo en el momento exacto. ¿Cómo explicar eso?
No se puede, solo se puede creer, solo se puede agradecer. Y es en este punto donde la relación con Dios se vuelve íntima. Ya no le hablas a un Dios lejano, escuchas a un Padre que te responde. Ya no estás repitiendo oraciones vacías. Ahora cada palabra es diálogo, cada pasaje es respuesta, cada lectura es dirección. Es como si el cielo comenzara a bajar a tu realidad, como si Dios mismo se sentara contigo, abriera la Biblia y te dijera: esto es para ti, hijo mío. Esto lo escribí pensando en tu alma. Esta experiencia no es privilegio de unos pocos. Está disponible para todos los que abren la Escritura con un corazón dispuesto, para los que se atreven a creer que Dios sigue hablando hoy, como habló a Abraham, a Moisés, a María, a los apóstoles. Dios no ha cerrado su boca. Dios sigue hablando, pero pocos escuchan, porque pocos abren el corazón con fe, porque muchos se han acostumbrado al ruido del mundo y ya no distinguen la voz del pastor. Pero tú que estás aquí, tú que has sentido esa inquietud, tú que ahora estás sintiendo que la palabra te toca, tú estás recibiendo una señal clara. Dios te está hablando y lo hace con ternura, con sabiduría, con poder. No hay excusas. No digas que no entiendes. No digas que no eres digno. No digas que no sabes por dónde empezar. Solo abre el Evangelio. Solo acércate con humildad y deja que la palabra hable. Ella te guiará. Ella te corregirá. Ella te abrazará. Porque cuando Dios te habla a través de su palabra, no lo hace solo para informarte sobre Él. Lo hace para revelarte quién eres tú y quién puedes llegar a ser en sus manos. Esa es la segunda señal. Cuando la Escritura ya no es historia, sino voz. Y cuando el corazón que la escucha ya no es piedra, sino tierra fértil, donde Dios quiere sembrar eternidad. Y cuando la palabra comienza a arder en el corazón, cuando ya no puedes vivir sin escuchar lo que el cielo tiene para ti, entonces llega una tercera señal. Más dura, más intensa, pero igual de santa. Dios habla cuando todo a tu alrededor comienza a desmoronarse. Es el lenguaje del quebranto, es el clamor de los días oscuros, porque sí, a veces Dios habla más claro cuando todo lo demás se ha callado. Cuando las estructuras caen, cuando lo que parecía seguro se tambalea, cuando las certezas humanas se derrumban, es ahí donde su voz resuena con fuerza, y muchos no lo entienden. Muchos preguntan: ¿por qué, Señor? Pero el alma que ha aprendido a escuchar responde con reverencia: habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios no envía el dolor, pero muchas veces lo permite, porque sabe que nuestro corazón se ha vuelto sordo, porque sabe que nuestra autosuficiencia nos ha endurecido, y entonces en su misericordia permite que experimentemos la soledad, el fracaso, la ruina de los ídolos que habíamos levantado, no para castigarnos, sino para despertar en nosotros el deseo de volver a casa. Así como el hijo pródigo que solo en la pobreza reconoció el valor del amor del Padre, Lucas 15:17, así también el Señor permite que lleguemos al fondo, no para destruirnos, sino para hablarnos, donde ya no hay más distracciones, cuando todo se cae, solo queda Dios. Y en ese silencio, Él habla. Miremos a Elías, profeta de fuego, hombre de milagros, pero después de una gran victoria, huyó con miedo, se escondió en una cueva deseando morir, y fue allí, en esa oscuridad interior, donde Dios se le reveló. Pero no vino en el viento fuerte, no vino en el terremoto, no vino en el fuego, vino en el susurro de una brisa suave, Prinos Reyes, de Diomede 13, ese susurro que solo se oye cuando todo lo demás ha callado. Ese susurro que no se puede escuchar cuando estamos corriendo, gritando, aferrados a nuestras propias fuerzas. Elías necesitó la cueva para volver a oír. Nosotros también. Esta es una señal que duele, pero que salva, porque muchos solo comienzan a buscar a Dios cuando la salud se quiebra, cuando el dinero se va, cuando la relación termina, cuando la muerte toca la puerta de los que amamos. Y no es que Dios se goce en nuestra pérdida, es que Él sabe que nuestra alma muchas veces necesita ser herida para despertar. Hay verdades que solo se comprenden llorando. Hay encuentros con Dios que solo ocurren desde el lecho del hospital, desde la soledad de una cama fría, desde la desesperación de no tener ya a quién llamar. Y ahí en medio de la ruina, el Señor se manifiesta, no con reproches, no con condena, sino con compasión, como un padre que abraza al hijo herido, como un pastor que encuentra a la oveja perdida. Si estás viviendo un tiempo de colapso, si tu mundo se ha desmoronado y no entiendes por qué, detente, escucha, porque puede que no sea el final, puede que sea el comienzo, puede que ese vacío que estás o estás sintiendo no sea ausencia de Dios, sino espacio sagrado donde Él quiere hablar. No corras a llenarlo con cualquier cosa.
No busques ruido para callar el dolor. Permanece, quédate y escucha, porque en ese quebranto Dios tiene algo que decirte, algo que no podría haberte dicho si todo hubiera seguido bien. Es en la noche donde las estrellas brillan, es en la oscuridad donde su voz se vuelve luminosa. El corazón herido está más dispuesto a oír. La arrogancia se quiebra, el orgullo se desarma, y lo que antes parecía importante ahora se vuelve polvo. Y allí en medio de los escombros, Dios planta una semilla nueva, una fe que ya no depende de las circunstancias, un amor que ya no depende del éxito, una esperanza que no está anclada en este mundo. Eso solo nace cuando el alma ha sido purificada por la prueba, cuando el alma se ha rendido. Muchos santos pasaron por este camino. Santa Teresa de Calcuta vivió años de oscuridad interior. San Juan de la Cruz escribió desde la noche más profunda de su alma. El mismo Jesús en Getsemaní clamó desde el sufrimiento: «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Lucas 22:42. Y fue en ese momento de total entrega, en ese abismo donde se selló la redención del mundo. Si el Hijo de Dios pasó por ese valle, ¿por qué tú y yo no lo haríamos? Pero no caminamos solos. Él nos acompaña, Él nos habla, Él nos sostiene. Entonces, si todo a tu alrededor se está cayendo, no entres en pánico. Pregunta: Señor, ¿qué me quieres decir? Esa pregunta es oración, esa pregunta es adoración, esa pregunta abre el cielo. Porque no hay momento más sagrado que aquel en el que el alma en medio de su dolor elige escuchar en lugar de huir, elige confiar en lugar de maldecir, elige arrodillarse en lugar de rebelarse. En esa actitud Dios encuentra tierra fértil, y en esa tierra Él planta una nueva historia. La tercera señal es, por tanto, el colapso que no destruye, sino que redirige, la ruina que no aplasta, sino que limpia el camino, el dolor que no mata, sino que transforma. Porque cuando Dios permite que algo se derrumbe es porque quiere edificar algo mejor, algo eterno, algo que ya no se caiga con los vientos de la vida. Y si hoy estás entre los escombros, escucha con atención, porque puede que esta sea la señal más clara de todas. Dios te está hablando y lo está haciendo justo en el lugar donde tú pensabas que Él ya no estaba. Y cuando el alma ha aprendido a escuchar en medio del colapso, cuando el corazón ha sido tocado por la palabra viva y ha ardido en la noche del quebranto, entonces llega otra señal, clara, firme y a la vez desconcertante. Dios comienza a hablar cuando te saca del lugar donde estabas cómodo, porque el Señor no nos quiere anclados en la comodidad. No nos creó para estancarnos, sino para caminar, para crecer, para confiar más profundamente, y por eso una de las formas en que Dios manifiesta su voz es moviéndonos, desarraigándonos, llamándonos a salir de lo que conocíamos, de lo que controlábamos, de lo que creíamos que nos daba seguridad. Es una señal que incomoda porque todos de alguna manera buscamos estabilidad. Queremos saber qué vendrá mañana. Queremos tener todo bajo control. Pero Dios no es un Dios de rutinas vacías. Él es un Dios de caminos. Y cuando habla, muchas veces lo hace con una orden que cambia nuestro rumbo. Lo hizo con Abraham cuando le dijo: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré». Génesis 12:1. Abraham no recibió un mapa, no recibió todas las respuestas, solo una palabra, solo una dirección: sal. Y esa palabra bastó, porque quien la decía era el mismo Dios. Y cuando Él habla, la obediencia se convierte en la única respuesta sensata. Quizá tú también estás sintiendo ese llamado, esa sensación de que ya no puedes seguir en el mismo lugar espiritual, emocional, incluso físico. Sientes que hay algo más, que tu alma está siendo invitada a una nueva etapa. No sabes cómo será, no sabes qué encontrarás, pero sabes que no puedes quedarte. Y aunque todo dentro de ti quiera resistirse, sabes que esa voz no es tuya, que es más fuerte, que es más alta, que no se puede ignorar. Eso es Dios hablando. Es la señal del desarraigo, la voz que te mueve. Muchos temen este llamado porque implica renunciar, implica dejar cosas, personas, hábitos, estructuras, pero no se trata de pérdida, se trata de transformación. Cuando Dios te saca de un lugar, no lo hace para dejarte en el vacío, lo hace porque tiene algo mejor, pero ese algo solo puede alcanzarse si estás dispuesto a caminar, a confiar, a decirle sí aunque tus pies tiemblen, porque la fe no es caminar con certeza, es caminar con confianza, y cuando Dios llama, su voz no ofrece todas las explicaciones, solo ofrece su presencia, y eso basta. Piensa en Moisés. Fue sacado del palacio de Egipto, llevado al desierto, y allí en el silencio de la tierra árida, Dios le habló desde una zarza ardiente.
Éxodo 3, 2, 4. No fue en la comodidad de su antigua vida, no fue en los banquetes del faraón, fue en la soledad lejos de todo lo conocido, porque el Señor necesitaba prepararlo para una misión que cambiaría la historia de su pueblo. Pero antes de liberar a Israel, Moisés tuvo que ser liberado de Egipto, dentro de su propio corazón. Así también tú y yo debemos dejar atrás ciertas zonas de confort. Si queremos oír con claridad lo que Dios tiene para nosotros, esta señal también puede manifestarse en relaciones que se rompen sin razón aparente, en trabajos que terminan de manera inesperada, en planes que fracasan justo cuando parecía que todo iba bien. No lo veas como un castigo, míralo como un redireccionamiento. Dios te está diciendo: ese no es tu lugar. Te necesito en otro sitio. Quiero que camines conmigo hacia algo que aún no puedes ver, pero que ya está preparado para ti. El alma que sabe escuchar no se aferra. El alma que ha sido desarraigada por Dios no se desespera. Llora, sí, duele, sí, pero confía y avanza. Santa Teresa de Jesús decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. Y tenía razón, porque el único lugar verdaderamente seguro no es una casa, ni un trabajo, ni una situación. Es la voluntad de Dios, y cuando Él habla y nos mueve, lo hace para llevarnos a su voluntad. Aunque en el proceso nos sintamos perdidos, Él nunca nos deja. Él camina con nosotros, a veces detrás, empujando, a veces delante, guiando, pero siempre con nosotros. El alma que responde a esta señal comienza a experimentar una libertad que no conocía. Ya no vive atada al «y si pierdo esto», sino que vive sostenida por el Dios me está llevando. Y aunque no tenga todo claro, aunque no vea el camino completo, cada paso es fe, cada paso es obediencia, cada paso es oración, porque quien ha sido movido por Dios ya no necesita certezas humanas, solo necesita su voz, esa voz que no grita, pero transforma, esa voz que no obliga, pero conquista, esa voz que no impone, pero redime. Y si tú ahora mismo estás viviendo una sacudida, si algo dentro de ti se está moviendo y no entiendes por qué, escucha con el alma. Porque puede que sea el Señor llamándote a salir, a dejar la orilla, a lanzarte a las aguas profundas, y tú puedes resistirte, puedes luchar, puedes llorar, pero no puedes negar que esa voz está ahí. Y si lo reconoces, da el paso, no porque tengas todo claro, sino porque confías en aquel que te llama. La cuarta señal de que Dios está hablando contigo es: esta te está moviendo, está quitando lo que te ataba, está rompiendo lo que ya no edifica. Está cerrando puertas que tú no querías que te lo cerrar. No porque te esté abandonando, sino porque te está conduciendo a un lugar mejor. Un lugar donde su voz será más clara, donde su presencia será más fuerte, donde tu alma será más libre. Así habló a Abraham, así habló a Moisés, así habló a los discípulos cuando les dijo: sígueme. Y así te habla a ti hoy. Responderás. Y una vez que Dios te ha desarraigado, una vez que te ha movido del lugar donde te sentías seguro y te ha invitado a caminar en fe, llega una señal profunda, silenciosa, pero absolutamente reveladora. El pecado comienza a doler de una forma que antes no dolía. Es como si tus ojos se abrieran a una realidad que siempre estuvo ahí, pero que ahora ves con una luz que antes no tenías. Aquello que tolerabas ahora te hiere, aquello que justificabas ahora te incomoda, aquello que antes llamabas debilidad humana o algo pequeño, ahora se convierte en una espina que clava hondo. Esa es una señal santa, es Dios hablándote desde tu propia conciencia purificada por su presencia. Es la voz interior que no acusa para destruir, sino que ilumina para salvar. Esta señal no viene con grandes prodigios, viene con lágrimas, en silencio, con confesiones que el alma hace a solas, con esa angustia dulce de saber que algo en ti debe morir para que otra cosa viva. Es el inicio de la verdadera conversión, porque nadie se convierte solo porque conoce la ley. Uno se convierte cuando se encuentra con el amor de Dios, y al mirarse frente a ese amor, descubre que no puede seguir igual. Pedro lo vivió, el mismo que prometió fidelidad, el mismo que dijo: aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Fue el que lo negó 3 veces, y cuando el gallo cantó y sus ojos se cruzaron con los de Jesús, dice la Escritura, salió fuera y lloró amargamente. Lucas 22:32. Esa fue su señal, esa fue su herida, pero fue también su salvación. Cuando el pecado comienza a doler, no es porque te hayas vuelto más moralista, es porque el Espíritu Santo ha hecho su morada en ti. Y donde está el Espíritu, hay luz, y donde hay luz, no hay espacio para la oscuridad. El alma ya no soporta lo que antes toleraba, no encuentra paz en el engaño,
no puede dormir en medio de la mentira, no puede cantar alabanzas mientras guarda rencor, no puede orar si no perdona, no puede recibir la Eucaristía si su corazón está en guerra con Dios. Y ese dolor, lejos de ser castigo, es un regalo, porque solo duele lo que está vivo. Y si el pecado duele es porque tu conciencia está viva, es porque tu alma está despertando. San Agustín decía que cuando Dios entra, todo lo demás comienza a doler porque ya no cabe. Y es así. Cuando el Señor se instala en tu interior, su santidad comienza a poner orden, no con gritos, no con amenazas, con amor, pero un amor tan puro que no acepta convivir con la mentira, un amor que redime pero que también transforma. Por eso, si últimamente sientes que cosas pequeñas te pesan, si sientes que tus fallos no pasan desapercibidos, si tu alma se entristece por cosas que antes ignorabas, no te alarmes, agradécelo, porque es señal de que Dios está hablando y está hablando dentro de ti. Este dolor del alma se parece mucho al de una herida física que comienza a sanar. Al principio está entumecida, pero cuando empieza a doler es señal de que la vida está volviendo. Así también el alma. Cuando comienza a doler por el pecado es señal de que ha sido tocada por la vida divina. Y ese dolor, aunque llene de lágrimas tus noches, te está limpiando, te está purificando, te está preparando para una intimidad más profunda con Dios. Pero aquí es importante entender algo. Ese dolor no es para que te hundas en la culpa, no es para que te condenes, es para que corras hacia la misericordia. Porque Dios no te muestra tu pecado para alejarse de ti. Te lo muestra para que te acerques más, para que busques el perdón, para que abraces la cruz, para que vuelvas al confesionario, para que te reconcilies, para que sanes. Porque el Dios que te habla a través del dolor es el mismo que te levanta con ternura. Es el Padre que no se cansa de esperarte como esperó al Hijo pródigo, con los brazos abiertos, sin reproches, sin condiciones, solo con amor. Lucas 15:20. Y cuando ese abrazo llega, el alma llora, pero ya no de culpa, llora de gratitud, llora de libertad, llora porque ha sido encontrada, porque ha sido restaurada, porque ha sido amada. Y ese momento, ese instante en que el pecado ha sido purificado por el amor, se convierte en altar, en santuario, en nuevo comienzo, en lugar de encuentro. Por eso no huyas de esta señal. No apagues esa voz que te dice esto no está bien. No calles ese susurro que te invita a cambiar. No minimices esa lágrima que te nace cuando sabes que fallaste. Esa es la voz de Dios. Es la voz que llama a la puerta del alma para transformarla. Y solo los que escuchan, solo los que abren, solo los que se rinden, encuentran la paz que el mundo... ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te hablaba, aunque no sabías explicar qué era? ¿Has tenido momentos en los que todo parecía ruido, menos esa voz suave que insistía en tu alma? Hoy no es casualidad que estés aquí. Hoy no, es otro día más. Hoy es el día en que vas a descubrir que Dios ha estado hablándote desde hace mucho tiempo, pero tú no lo habías notado. No con truenos ni relámpagos, sino con señales sagradas que solo un corazón atento puede reconocer. Escucha con el alma, porque si alguna de estas 9 señales ya ha tocado tu vida, es porque el cielo te está llamando, y esta vez no puedes ignorarlo. Hay momentos en la vida en que todo parece continuar igual por fuera, pero por dentro algo cambia. No es miedo, no es ansiedad, no es una idea pasajera, es una sensación suave pero persistente, un susurro que nadie oye, pero que tú sientes. Es el alma despertando, es el primer toque de Dios. Cuando el Señor desea hablarnos, muchas veces no lo hace a través de grandes milagros o voces audibles, sino con una inquietud que nace en lo más profundo del corazón. Una pregunta que no puedes callar, un clamor que brota sin palabras. Es como si el alma comenzara a removerse en su sueño, como si algo dentro de ti supiera que está siendo llamado, aunque tu mente aún no entienda del todo qué está ocurriendo. Así fue como comenzó el llamado de muchos santos, así fue como el pequeño Samuel, aún siendo un niño, escuchó su nombre una noche en el templo. Samuel, Samuel, decía la voz, y él fue corriendo hacia Elí, creyendo que era el sacerdote quien lo llamaba. Pero Elí no lo había llamado, era Dios. Era el Dios eterno descendiendo al silencio de un niño para hablarle por primera vez. Y esa voz no gritó, no retumbó, solo dijo su nombre. Eso bastó, eso lo cambió todo. Prina Samuel 3. Esta es la primera señal de que Dios está hablando contigo. Cuando tu alma comienza a inquietarse, a moverse, sin que lo hayas provocado, sientes que hay algo más allá de tu rutina. Empiezas a mirar los días con otra mirada. Las cosas que antes te llenaban, ahora ya no te bastan. Las respuestas que antes te calmaban, ya no te satisfacen.
el Espíritu Santo comienza su obra moviendo el corazón, no empujándolo, sino seduciéndolo con ternura divina. Es el despertar del alma dormida, y no debes temerle. No es locura, no es confusión, es el primer paso de una conversación que viene del cielo. Muchas personas pasan toda su vida huyendo de esta señal. La llenan con ruido, con ocupaciones, con excusas. Se alejan de la oración. Evitan el silencio porque el silencio duele cuando hay algo que no quieres escuchar. Pero cuando Dios comienza a hablarte, Él no se impone, Él invita, no destruye, transforma. Y si estás experimentando este tipo de inquietud, no lo ignores, porque si Dios ha empezado a remover tu interior, es porque te está preparando para algo mayor. Es el principio de un camino. Esta inquietud sagrada puede aparecer en medio de la noche, puede aparecer mientras caminas solo, puede visitarte en una enfermedad, puede encontrarte mientras escuchas una canción o miras a los ojos de un hijo. No importa el canal, lo que importa es reconocer que ya no eres el mismo. Porque cuando Dios empieza a hablar, la vida comienza a cambiar sin que tú la fuerces. Las conversaciones pierden sentido si no tienen profundidad. Las oraciones mecánicas comienzan a dolerte. Hay un hambre nueva, una sed diferente. Y no es hambre de comida, ni sed de afecto humano. Es hambre de verdad, es sed de eternidad. Es el eco del Espíritu llamándote por dentro. A veces esta señal se manifiesta en forma de incomodidad. No sabes por qué, pero ya no puedes seguir igual. No puedes seguir viviendo con esa máscara, con esa rutina vacía, con esa indiferencia. Algo te incomoda, pero no es una incomodidad negativa, es una alarma del alma. Es como si una luz se encendiera en el centro de tu ser y no te permitiera seguir caminando a oscuras. Es el Señor encendiendo una llama que quiere transformar tu historia. El alma que ha sido tocada por Dios ya no puede dormir tranquila en el pecado, ya no puede ignorar lo que antes ignoraba sin culpa. Comienza a tener memoria espiritual, comienza a recordar que fue creada para algo más. Y aunque no lo entienda del todo, comienza a caminar hacia una dirección que no había considerado antes. Esa dirección se llama conversión, y ese camino comienza con una inquietud bendita que te despierta sin destruirte. Los santos han hablado muchas veces de esta etapa como el principio del amor verdadero, porque el alma no comienza amando a Dios porque lo conoce completamente. No, el alma comienza a amar a Dios cuando descubre que está siendo amada, aun cuando no lo merece. Y esa es la mayor inquietud de todas, descubrir que hay un Dios que te busca, que te llama por tu nombre, que te mira incluso cuando tú no lo miras, y que no se cansa de hacerlo. Esa es la voz que está despertando tu alma ahora. Esa es la primera señal. No luches contra ella, no la apagues, no corras, no llenes tu vida de ocupaciones para no sentirla. Abraza esa inquietud, escucha ese clamor silencioso, porque es Dios mismo queriendo tener contigo una conversación eterna. No porque tú la merezcas, sino porque Él te ama, porque Él es tu Padre, y porque no quiere que vivas más en el engaño de un mundo que te promete paz y solo te da distracción. Dios no te quiere distraído, Dios te quiere despierto, porque solo el alma despierta puede comenzar a escuchar con claridad. Y si estás sintiendo esto ahora mismo, si algo en ti se está removiendo mientras escuchas estas palabras, no eres tú, es Él. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de tu infancia, el Dios que quizás olvidaste pero que nunca te olvidó. Él ha comenzado a hablarte. Y esta es la señal más santa, tu corazón se ha inquietado. Porque has sido tocado por el dedo de Dios. Y cuando el alma ha sido tocada, cuando esa inquietud sagrada ha comenzado a germinar en lo profundo del corazón, entonces se manifiesta una segunda señal. La palabra de Dios deja de ser un texto antiguo para convertirse en una voz viva. Ya no es un libro más. Ya no es letra muerta. Comienza a hablarte de una manera que no puedes explicar, como si cada palabra estuviera escrita para ti, como si el evangelio que tantas veces oíste sin detenerte, ahora se levantara desde las páginas para interpelar tu vida con una fuerza que estremece. Esto no es casualidad, es una señal. Dios te está hablando a través de su palabra viva, poderosa, penetrante. Muchos ignoran esta manifestación. Leen la Biblia como una obligación, como una costumbre, o incluso como una tradición más, pero cuando el Espíritu Santo actúa, ese mismo texto que parecía dormido, se vuelve llama, comienzas a llorar con un versículo, te detienes en una frase que antes habías pasado por alto, descubres que una parábola de Jesús no era solo una historia, era una llave que abre una puerta en tu alma. Esto es lo que sucedió con los discípulos en el camino a Emaús. Caminaban desanimados, derrotados, llenos de dudas,
creyendo que todo había terminado, pero entonces Jesús mismo se les acercó sin que ellos lo reconocieran y empezó a explicarles las Escrituras. Solo cuando partió el pan se dieron cuenta de que era Él, y exclamaron: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24:32. Eso es lo que ocurre cuando Dios habla. El corazón arde, el alma se enciende, la palabra cobra vida. Esta es una señal de fuego. Y nadie puede encender ese fuego sino Dios. Puedes estudiar, puedes investigar, puedes leer cientos de comentarios bíblicos, pero si el Espíritu Santo no sopla, las letras no arden. Cuando la palabra comienza a tocar tu alma, no lo hace como una teoría, sino como una espada. No viene a informarte, viene a transformarte. Y tú lo sientes. Sientes que Dios te está hablando directamente. Sientes que esa promesa es tuya, que ese mandato es para ti, que ese reproche también te alcanza. Comienzas a ver tu vida reflejada en los pasajes bíblicos. Ya no son historias de otros, son señales para ti. Es Dios dirigiéndose a ti con amor, con verdad, con urgencia. Es aquí donde muchos inician el verdadero camino de conversión, porque no hay nada que despierte más al alma que descubrir que Dios ha estado hablándote desde siempre, y tú no lo habías notado. Comienzas a leer con hambre. Cada versículo es un alimento, cada página un altar. Te das cuenta de que al abrir la Biblia estás abriendo un espacio de encuentro. No es solo un libro, es la voz de Dios escrita para los que desean escucharla con humildad y fe. Y en esa escucha todo comienza a cambiar. Algunos testimonios conmovedores muestran cómo una sola palabra del Evangelio ha sido suficiente para quebrar décadas de frialdad espiritual. Una madre que llevaba años sin rezar abre su Biblia y encuentra: no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10, y esa frase le da la fuerza para seguir. Un joven confundido al borde de una decisión errónea abre las Escrituras y lee: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, y su corazón se rinde. No fue una casualidad, fue una cita divina, una señal. Cuando Dios te habla por medio de su palabra, también te revela cosas de ti mismo que tú no querías enfrentar. Te muestra tus miedos, tus heridas, tus máscaras. Pero no lo hace para humillarte, sino para sanarte, porque la palabra no solo confronta, también consuela, no solo ilumina, también acaricia. Hay versículos que te levantan cuando ya no podías más. Hay salmos que parecen escritos con tus lágrimas. Hay pasajes que llegan justo en el momento exacto. ¿Cómo explicar eso? No se puede. Solo se puede creer. Solo se puede agradecer. Y es en este punto donde la relación con Dios se vuelve íntima. Ya no le hablas a un Dios lejano. Escuchas a un Padre que te responde. Ya no estás repitiendo oraciones vacías. Ahora cada palabra es diálogo. Cada pasaje es respuesta. Cada lectura es dirección. Es como si el cielo comenzara a bajar a tu realidad. Como si Dios mismo se sentara contigo, abriera la Biblia y te dijera: esto es para ti, hijo mío. Esto lo escribí pensando en tu alma. Esta experiencia no es privilegio de unos pocos. Está disponible para todos los que abren la Escritura con un corazón dispuesto, para los que se atreven a creer que Dios sigue hablando hoy, como habló a Abraham, a Moisés, a María, a los apóstoles. Dios no ha cerrado su boca. Dios sigue hablando, pero pocos escuchan, porque pocos abren el corazón con fe, porque muchos se han acostumbrado al ruido del mundo y ya no distinguen la voz del pastor. Pero tú que estás aquí, tú que has sentido esa inquietud, tú que ahora estás sintiendo que la palabra te toca, tú estás recibiendo una señal clara. Dios te está hablando y lo hace con ternura, con sabiduría, con poder. No hay excusas. No digas que no entiendes. No digas que no eres digno. No digas que no sabes por dónde empezar. Solo abre el Evangelio. Solo acércate con humildad y deja que la palabra hable. Ella te guiará. Ella te corregirá. Ella te abrazará. Porque cuando Dios te habla a través de su palabra, no lo hace solo para informarte sobre Él. Lo hace para revelarte quién eres tú y quién puedes llegar a ser en sus manos. Esa es la segunda señal. Cuando la Escritura ya no es historia, sino voz. Y cuando el corazón que la escucha ya no es piedra, sino tierra fértil, donde Dios quiere sembrar eternidad. Y cuando la palabra comienza a arder en el corazón, cuando ya no puedes vivir sin escuchar lo que el cielo tiene para ti, entonces llega una tercera señal, más dura, más intensa, pero igual de santa. Dios habla cuando todo a tu alrededor comienza a desmoronarse. Es el lenguaje del quebranto, es el clamor de los días oscuros, porque sí, a veces Dios habla más claro cuando todo lo demás se ha callado. Cuando las estructuras caen,
Cuando lo que parecía seguro se tambalea, cuando las certezas humanas se derrumban, es ahí donde su voz resuena con fuerza, y muchos no lo entienden. Muchos preguntan, ¿por qué, Señor? Pero el alma que ha aprendido a escuchar responde con reverencia, habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios no envía el dolor, pero muchas veces lo permite, porque sabe que nuestro corazón se ha vuelto sordo, porque sabe que nuestra autosuficiencia nos ha endurecido, y entonces en su misericordia permite que experimentemos la soledad, el fracaso, la ruina de los ídolos que habíamos levantado, no para castigarnos, sino para despertar en nosotros el deseo de volver a casa. Así como el hijo pródigo que solo en la pobreza reconoció el valor del amor del Padre, Lucas 15:17, así también el Señor permite que lleguemos al fondo, no para destruirnos, sino para hablarnos, donde ya no hay más distracciones, cuando todo se cae, solo queda Dios. Y en ese silencio, Él habla. Miremos a Elías, profeta de fuego, hombre de milagros, pero después de una gran victoria, huyó con miedo, se escondió en una cueva deseando morir, y fue allí, en esa oscuridad interior, donde Dios se le reveló. Pero no vino en el viento fuerte, no vino en el terremoto, no vino en el fuego, vino en el susurro de una brisa suave, Prinos Reyes, de Diomede 13, ese susurro que solo se oye cuando todo lo demás ha callado. Ese susurro que no se puede escuchar cuando estamos corriendo, gritando, aferrados a nuestras propias fuerzas. Elías necesitó la cueva para volver a oír. Nosotros también. Esta es una señal que duele, pero que salva, porque muchos solo comienzan a buscar a Dios cuando la salud se quiebra, cuando el dinero se va, cuando la relación termina, cuando la muerte toca la puerta de los que amamos. Y no es que Dios se goce en nuestra pérdida, es que Él sabe que nuestra alma muchas veces necesita ser herida para despertar. Hay verdades que solo se comprenden llorando. Hay encuentros con Dios que solo ocurren desde el lecho del hospital, desde la soledad de una cama fría, desde la desesperación de no tener ya a quién llamar. Y ahí en medio de la ruina, el Señor se manifiesta, no con reproches, no con condena, sino con compasión, como un padre que abraza al hijo herido, como un pastor que encuentra a la oveja perdida. Si estás viviendo un tiempo de colapso, si tu mundo se ha desmoronado y no entiendes por qué, detente, escucha, porque puede que no sea el final, puede que sea el comienzo, puede que ese vacío que estás o estás sintiendo no sea ausencia de Dios, sino espacio sagrado donde Él quiere hablar. No corras a llenarlo con cualquier cosa. No busques ruido para callar el dolor. Permanece, quédate y escucha, porque en ese quebranto Dios tiene algo que decirte, algo que no podría haberte dicho si todo hubiera seguido bien. Es en la noche donde las estrellas brillan, es en la oscuridad donde su voz se vuelve luminosa. El corazón herido está más dispuesto a oír. La arrogancia se quiebra, el orgullo se desarma, y lo que antes parecía importante ahora se vuelve polvo. Y allí en medio de los escombros, Dios planta una semilla nueva, una fe que ya no depende de las circunstancias, un amor que ya no depende del éxito, una esperanza que no está anclada en este mundo. Eso solo nace cuando el alma ha sido purificada por la prueba, cuando el alma se ha rendido. Muchos santos pasaron por este camino. Santa Teresa de Calcuta vivió años de oscuridad interior. San Juan de la Cruz escribió desde la noche más profunda de su alma. El mismo Jesús en Getsemaní clamó desde el sufrimiento: «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Lucas 22:42. Y fue en ese momento de total entrega, en ese abismo donde se selló la redención del mundo. Si el Hijo de Dios pasó por ese valle, ¿por qué tú y yo no lo haríamos? Pero no caminamos solos. Él nos acompaña, Él nos habla, Él nos sostiene. Entonces, si todo a tu alrededor se está cayendo, no entres en pánico. Pregunta: Señor, ¿qué me quieres decir? Esa pregunta es oración. Esa pregunta es adoración. Esa pregunta abre el cielo. Porque no hay momento más sagrado que aquel en el que el alma en medio de su dolor elige escuchar en lugar de huir, elige confiar en lugar de maldecir, elige arrodillarse en lugar de rebelarse. En esa actitud Dios encuentra tierra fértil, y en esa tierra Él planta una nueva historia. La tercera señal es, por tanto, el colapso que no destruye, sino que redirige, la ruina que no aplasta, sino que limpia el camino, el dolor que no mata, sino que transforma. Porque cuando Dios permite que algo se derrumbe, es porque quiere edificar algo mejor, algo eterno, algo que ya no se caiga con los vientos de la vida. Y si hoy estás entre los escombros, escucha con atención, porque puede que esta sea la señal más clara de todas.
Dios te está hablando y lo está haciendo justo en el lugar donde tú pensabas que Él ya no estaba. Y cuando el alma ha aprendido a escuchar en medio del colapso, cuando el corazón ha sido tocado por la palabra viva y ha ardido en la noche del quebranto, entonces llega otra señal clara, firme y a la vez desconcertante. Dios comienza a hablar cuando te saca del lugar donde estabas cómodo, porque el Señor no nos quiere anclados en la comodidad. No nos creó para estancarnos, sino para caminar, para crecer, para confiar más profundamente, y por eso una de las formas en que Dios manifiesta su voz es moviéndonos, desarraigándonos, llamándonos a salir de lo que conocíamos, de lo que controlábamos, de lo que creíamos que nos daba seguridad. Es una señal que incomoda porque todos de alguna manera buscamos estabilidad. Queremos saber qué vendrá mañana. Queremos tener todo bajo control. Pero Dios no es un Dios de rutinas vacías. Él es un Dios de caminos. Y cuando habla, muchas veces lo hace con una orden que cambia nuestro rumbo. Lo hizo con Abraham cuando le dijo: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré». Génesis 12:1. Abraham no recibió un mapa, no recibió todas las respuestas, solo una palabra, solo una dirección: «Sal». Y esa palabra bastó, porque quien la decía era el mismo Dios. Y cuando Él habla, la obediencia se convierte en la única respuesta sensata. Quizá tú también estás sintiendo ese llamado, esa sensación de que ya no puedes seguir en el mismo lugar espiritual, emocional, incluso físico. Sientes que hay algo más, que tu alma está siendo invitada a una nueva etapa. No sabes cómo será, no sabes qué encontrarás, pero sabes que no puedes quedarte. Y aunque todo dentro de ti quiera resistirse, sabes que esa voz no es tuya, que es más fuerte, que es más alta, que no se puede ignorar. Eso es Dios hablando. Es la señal del desarraigo, la voz que te mueve. Muchos temen este llamado porque implica renunciar, implica dejar cosas, personas, hábitos, estructuras, pero no se trata de pérdida, se trata de transformación. Cuando Dios te saca de un lugar, no lo hace para dejarte en el vacío, lo hace porque tiene algo mejor, pero ese algo solo puede alcanzarse si estás dispuesto a caminar, a confiar, a decirle sí aunque tus pies tiemblen, porque la fe no es caminar con certeza, es caminar con confianza. Y cuando Dios llama, su voz no ofrece todas las explicaciones, solo ofrece su presencia. Y eso basta. Piensa en Moisés. Fue sacado del palacio de Egipto, llevado al desierto, y allí en el silencio de la tierra árida, Dios le habló desde una zarza ardiente. Éxodo 3:2-4. No fue en la comodidad de su antigua vida, no fue en los banquetes del faraón, fue en la soledad lejos de todo lo conocido, porque el Señor necesitaba prepararlo para una misión que cambiaría la historia de su pueblo. Pero antes de liberar a Israel, Moisés tuvo que ser liberado de Egipto, dentro de su propio corazón. Así también tú y yo debemos dejar atrás ciertas zonas de confort. Si queremos oír con claridad lo que Dios tiene para nosotros, esta señal también puede manifestarse en relaciones que se rompen sin razón aparente, en trabajos que terminan de manera inesperada, en planes que fracasan justo cuando parecía que todo iba bien. No lo veas como un castigo, míralo como un redireccionamiento. Dios te está diciendo: ese no es tu lugar. Te necesito en otro sitio. Quiero que camines conmigo hacia algo que aún no puedes ver, pero que ya está preparado para ti. El alma que sabe escuchar no se aferra. El alma que ha sido desarraigada por Dios no se desespera. Llora, sí, duele, sí, pero confía y avanza. Santa Teresa de Jesús decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. Y tenía razón, porque el único lugar verdaderamente seguro no es una casa, ni un trabajo, ni una situación, es la voluntad de Dios. Y cuando Él habla y nos mueve, lo hace para llevarnos a su voluntad, aunque en el proceso nos sintamos perdidos. Él nunca nos deja. Él camina con nosotros, a veces detrás, empujando, a veces delante, guiando, pero siempre con nosotros. El alma que responde a esta señal comienza a experimentar una libertad que no conocía. Ya no vive atada al «y si pierdo esto», sino que vive sostenida por el «Dios me está llevando». Y aunque no tenga todo claro, aunque no vea el camino completo, cada paso es fe, cada paso es obediencia, cada paso es oración, porque quien ha sido movido por Dios ya no necesita certezas humanas, solo necesita su voz, esa voz que no grita, pero transforma, esa voz que no obliga, pero conquista, esa voz que no impone, pero redime. Y si tú ahora mismo estás viviendo una sacudida, si algo dentro de ti se está moviendo y no entiendes por qué,
escucha con el alma, porque puede que sea el Señor llamándote a salir, a dejar la orilla, a lanzarte a las aguas profundas, y tú puedes resistirte, puedes luchar, puedes llorar, pero no puedes negar que esa voz está ahí. Y si lo reconoces, da el paso, no porque tengas todo claro, sino porque confías en aquel que te llama. La cuarta señal de que Dios está hablando contigo es, esta te está moviendo, está quitando lo que te ataba, está rompiendo lo que ya no edifica, está cerrando puertas que tú no querías que te iba a cerrar, no porque te esté abandonando, sino porque te está conduciendo a un lugar mejor, un lugar donde su voz será más clara, donde su presencia será más fuerte, donde tu alma será más libre. Así habló a Abraham, así habló a Moisés, así habló a los discípulos cuando les dijo, sígueme, y así te habla a ti hoy, responderás. Y una vez que Dios te ha desarraigado, una vez que te ha movido del lugar donde te sentías seguro y te ha invitado a caminar en fe, llega una señal profunda, silenciosa, pero absolutamente reveladora. El pecado comienza a doler de una forma que antes no dolía. Es como si tus ojos se abrieran a una realidad que siempre estuvo ahí, pero que ahora ves con una luz que antes no tenías. Aquello que tolerabas ahora te hiere, aquello que justificabas ahora te incomoda, aquello que antes llamabas debilidad humana o algo pequeño, ahora se convierte en una espina que clava hondo. Esa es una señal santa, es Dios hablándote desde tu propia conciencia purificada por su presencia. Es la voz interior que no acusa para destruir, sino que ilumina para salvar. Esta señal no viene con grandes prodigios, viene con lágrimas, en silencio, con confesiones que el alma hace a solas, con esa angustia dulce de saber que algo en ti debe morir para que otra cosa viva. Es el inicio de la verdadera conversión, porque nadie se convierte solo porque conoce la ley. Uno se convierte cuando se encuentra con el amor de Dios, y al mirarse frente a ese amor, descubre que no puede seguir igual. Pedro lo vivió, el mismo que prometió fidelidad, el mismo que dijo, aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Fue el que lo negó 3 veces, y cuando el gallo cantó y sus ojos se cruzaron con los de Jesús, dice la Escritura, salió fuera y lloró amargamente. Lucas 22:32. Esa fue su señal, esa fue su herida, pero fue también su salvación. Cuando el pecado comienza a doler, no es porque te hayas vuelto más moralista, es porque el Espíritu Santo ha hecho su morada en ti, y donde está el Espíritu hay luz, y donde hay luz no hay espacio para la oscuridad. El alma ya no soporta lo que antes toleraba, no encuentra paz en el engaño, no puede dormir en medio de la mentira, no puede cantar alabanzas mientras guarda rencor, no puede orar si no perdona, no puede recibir la Eucaristía si su corazón está en guerra con Dios. Y ese dolor, lejos de ser castigo, es un regalo, porque solo duele lo que está vivo, y si el pecado duele es porque tu conciencia está viva, es porque tu alma está despertando. San Agustín decía que cuando Dios entra todo lo demás comienza a doler porque ya no cabe, y es así. Cuando el Señor se instala en tu interior, su santidad comienza a poner orden, no con gritos, no con amenazas, con amor, pero un amor tan puro que no acepta convivir con la mentira, un amor que redime pero que también transforma. Por eso, si últimamente sientes que cosas pequeñas te pesan, si sientes que tus fallos no pasan desapercibidos, si tu alma se entristece por cosas que antes ignorabas, no te alarmes, agradécelo, porque es señal de que Dios está hablando y está hablando dentro de ti. Este dolor del alma se parece mucho al de una herida física que comienza a sanar. Al principio está entumecida, pero cuando empieza a doler es señal de que la vida está volviendo. Así también el alma. Cuando comienza a doler por el pecado es señal de que ha sido tocada por la vida divina. Y ese dolor, aunque llene de lágrimas tus noches, te está limpiando, te está purificando, te está preparando para una intimidad más profunda con Dios. Pero aquí es importante entender algo. Ese dolor no es para que te hundas en la culpa, no es para que te condenes, es para que corras hacia la misericordia. Porque Dios no te muestra tu pecado para alejarse de ti. Te lo muestra para que te acerques más, para que busques el perdón, para que abraces la cruz, para que vuelvas al confesionario, para que te reconcilies, para que sanes, porque el Dios que te habla a través del dolor es el mismo que te levanta con ternura. Es el Padre que no se cansa de esperarte como esperó al Hijo pródigo, con los brazos abiertos, sin reproches, sin condiciones, solo con amor. Lucas 15:20. Y cuando ese abrazo llega, el alma llora, pero ya no de culpa, llora de gratitud, llora de libertad, llora porque ha sido encontrada, porque ha sido restaurada, porque ha sido amada,
y ese momento, ese instante en que el pecado ha sido purificado por el amor, se convierte en altar, en santuario, en nuevo comienzo, en lugar de encuentro. Por eso no huyas de esta señal. No apagues esa voz que te dice esto no está bien. No calles ese susurro que te invita a cambiar. No minimices esa lágrima que te nace cuando sabes que fallaste. Esa es la voz de Dios. Es la voz que llama a la puerta del alma para transformarla. Y solo los que escuchan, solo los que abren, solo los que se rinden, encuentran la paz que el mundo... ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te hablaba, aunque no sabías explicar qué era? ¿Has tenido momentos en los que todo parecía ruido, menos esa voz suave que insistía en tu alma? Hoy no es casualidad que estés aquí. Hoy no, es otro día más. Hoy es el día en que vas a descubrir que Dios ha estado hablándote desde hace mucho tiempo, pero tú no lo habías notado. No con truenos ni relámpagos, sino con señales sagradas que solo un corazón atento puede reconocer. Escucha con el alma, porque si alguna de estas 9 señales ya ha tocado tu vida, es porque el cielo te está llamando, y esta vez no puedes ignorarlo. Hay momentos en la vida en que todo parece continuar igual por fuera, pero por dentro algo cambia. No es miedo, no es ansiedad, no es una idea pasajera, es una sensación suave pero persistente, un susurro que nadie oye, pero que tú sientes. Es el alma despertando, es el primer toque de Dios. Cuando el Señor desea hablarnos, muchas veces no lo hace a través de grandes milagros o voces audibles, sino con una inquietud que nace en lo más profundo del corazón. Una pregunta que no puedes callar, un clamor que brota sin palabras. Es como si el alma comenzara a removerse en su sueño, como si algo dentro de ti supiera que está siendo llamado, aunque tu mente aún no entienda del todo qué está ocurriendo. Así fue como comenzó el llamado de muchos santos, así fue como el pequeño Samuel, aún siendo un niño, escuchó su nombre una noche en el templo. Samuel, Samuel, decía la voz, y él fue corriendo hacia Elí, creyendo que era el sacerdote quien lo llamaba. Pero Elí no lo había llamado, era Dios. Era el Dios eterno descendiendo al silencio de un niño para hablarle por primera vez. Y esa voz no gritó, no retumbó, solo dijo su nombre. Eso bastó, eso lo cambió todo. Prina Samuel 3. Esta es la primera señal de que Dios está hablando contigo. Cuando tu alma comienza a inquietarse, a moverse, sin que lo hayas provocado, sientes que hay algo más allá de tu rutina. Empiezas a mirar los días con otra mirada. Las cosas que antes te llenaban, ahora ya no te bastan. Las respuestas que antes te calmaban, ya no te satisfacen. El Espíritu Santo comienza su obra moviendo el corazón, no empujándolo, sino seduciéndolo con ternura divina. Es el despertar del alma dormida. Y no debes temerle. No es locura, no es confusión. Es el primer paso de una conversación que viene del cielo. Muchas personas pasan toda su vida huyendo de esta señal. La llenan con ruido, con ocupaciones, con excusas. Se alejan de la oración. Evitan el silencio porque el silencio duele cuando hay algo que no quieres escuchar. Pero cuando Dios comienza a hablarte, Él no se impone. Él invita, no destruye, transforma. Y si estás experimentando este tipo de inquietud, no lo ignores, porque si Dios ha empezado a remover tu interior, es porque te está preparando para algo mayor. Es el principio de un camino. Esta inquietud sagrada puede aparecer en medio de la noche, puede aparecer mientras caminas solo, puede visitarte en una enfermedad, puede encontrarte mientras escuchas una canción o miras a los ojos de un hijo. No importa el canal, lo que importa es reconocer que ya no eres el mismo. Porque cuando Dios empieza a hablar, la vida comienza a cambiar sin que tú la fuerces. Las conversaciones pierden sentido si no tienen profundidad. Las oraciones mecánicas comienzan a dolerte. Hay un hambre nueva, una sed diferente. Y no es hambre de comida, ni sed de afecto humano. Es hambre de verdad, es sed de eternidad. Es el eco del Espíritu llamándote por dentro. A veces esta señal se manifiesta en forma de incomodidad. No sabes por qué, pero ya no puedes seguir igual. No puedes seguir viviendo con esa máscara, con esa rutina vacía, con esa indiferencia. Algo te incomoda, pero no es una incomodidad negativa, es una alarma del alma. Es como si una luz se encendiera en el centro de tu ser y no te permitiera seguir caminando a oscuras. Es el Señor encendiendo una llama que quiere transformar tu historia. El alma que ha sido tocada por Dios ya no puede dormir tranquila en el pecado, ya no puede ignorar lo que antes ignoraba sin culpa. Comienza a tener memoria espiritual. Comienza a recordar que fue creada para algo más. Y aunque no lo entienda del todo, comienza a caminar hacia una dirección que no había considerado antes.
Esa dirección se llama conversión, y ese camino comienza con una inquietud bendita que te despierta sin destruirte. Los santos han hablado muchas veces de esta etapa como el principio del amor verdadero, porque el alma no comienza amando a Dios porque lo conoce completamente. No, el alma comienza a amar a Dios cuando descubre que está siendo amada, aun cuando no lo merece. Y esa es la mayor inquietud de todas, descubrir que hay un Dios que te busca, que te llama por tu nombre, que te mira incluso cuando tú no lo miras, y que no se cansa de hacerlo. Esa es la voz que está despertando tu alma ahora. Esa es la primera señal. No luches contra ella, no la apagues, no corras, no llenes tu vida de ocupaciones para no sentirla. Abraza esa inquietud, escucha ese clamor silencioso, porque es Dios mismo queriendo tener contigo una conversación eterna. No porque tú la merezcas, sino porque Él te ama, porque Él es tu Padre, y porque no quiere que vivas más en el engaño de un mundo que te promete paz y solo te da distracción. Dios no te quiere distraído, Dios te quiere despierto, porque solo el alma despierta puede comenzar a escuchar con claridad. Y si estás sintiendo esto ahora mismo, si algo en ti se está removiendo mientras escuchas estas palabras, no eres tú, es Él. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de tu infancia, el Dios que quizás olvidaste pero que nunca te olvidó. Él ha comenzado a hablarte. Y esta es la señal más santa, tu corazón se ha inquietado. Porque has sido tocado por el dedo de Dios. Y cuando el alma ha sido tocada, cuando esa inquietud sagrada ha comenzado a germinar en lo profundo del corazón, entonces se manifiesta una segunda señal. La palabra de Dios deja de ser un texto antiguo para convertirse en una voz viva. Ya no es un libro más, ya no es letra muerta. Comienza a hablarte de una manera que no puedes explicar, como si cada palabra estuviera escrita para ti, como si el evangelio que tantas veces oíste sin detenerte, ahora se levantara desde las páginas para interpelar tu vida con una fuerza que estremece. Esto no es casualidad, es una señal. Dios te está hablando a través de su palabra viva, poderosa, penetrante. Muchos ignoran esta manifestación. Leen la Biblia como una obligación, como una costumbre, o incluso como una tradición más. Pero cuando el Espíritu Santo actúa, ese mismo texto que parecía dormido, se vuelve llama. Comienzas a llorar con un versículo. Te detienes en una frase que antes habías pasado por alto. Descubres que una parábola de Jesús no era solo una historia, era una llave que abre una puerta en tu alma. Esto es lo que sucedió con los discípulos en el camino a Emaús. Caminaban desanimados, derrotados, llenos de dudas, creyendo que todo había terminado, pero entonces Jesús mismo se les acercó sin que ellos lo reconocieran y empezó a explicarles las Escrituras. Solo cuando partió el pan se dieron cuenta de que era Él, y exclamaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24:32. Eso es lo que ocurre cuando Dios habla. El corazón arde, el alma se enciende, la palabra cobra vida. Esta es una señal de fuego. Y nadie puede encender ese fuego sino Dios. Puedes estudiar, puedes investigar, puedes leer cientos de comentarios bíblicos, pero si el Espíritu Santo no sopla, las letras no arden. Cuando la palabra comienza a tocar tu alma, no lo hace como una teoría, sino como una espada. No viene a informarte, viene a transformarte. Y tú lo sientes. Sientes que Dios te está hablando directamente. Sientes que esa promesa es tuya, que ese mandato es para ti, que ese reproche también te alcanza. Comienzas a ver tu vida reflejada en los pasajes bíblicos. Ya no son historias de otros, son señales para ti. Es Dios dirigiéndose a ti con amor, con verdad, con urgencia. Es aquí donde muchos inician el verdadero camino de conversión. Porque no hay nada que despierte más al alma que descubrir que Dios ha estado hablándote desde siempre. Y tú no lo habías notado. Comienzas a leer con hambre. Cada versículo es un alimento, cada página un altar. Te das cuenta de que al abrir la Biblia estás abriendo un espacio de encuentro. No es solo un libro, es la voz de Dios escrita para los que desean escucharla con humildad y fe. Y en esa escucha todo comienza a cambiar. Algunos testimonios conmovedores muestran cómo una sola palabra del Evangelio ha sido suficiente para quebrar décadas de frialdad espiritual. Una madre que llevaba años sin rezar abre su Biblia y encuentra: no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10, y esa frase le da la fuerza para seguir. Un joven confundido al borde de una decisión errónea abre las Escrituras y lee: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, y su corazón se rinde. No fue una casualidad.
Fue una cita divina, una señal. Cuando Dios te habla por medio de su palabra, también te revela cosas de ti mismo que tú no querías enfrentar. Te muestra tus miedos, tus heridas, tus máscaras. Pero no lo hace para humillarte, sino para sanarte, porque la palabra no solo confronta, también consuela, no solo ilumina, también acaricia. Hay versículos que te levantan cuando ya no podías más. Hay salmos que parecen escritos con tus lágrimas. Hay pasajes que llegan justo en el momento exacto. ¿Cómo explicar eso? No se puede. Solo se puede creer. Solo se puede agradecer. Y es en este punto donde la relación con Dios se vuelve íntima. Ya no le hablas a un Dios lejano. Escuchas a un Padre que te responde. Ya no estás repitiendo oraciones vacías. Ahora cada palabra es diálogo. Cada pasaje es respuesta. Cada lectura es dirección. Es como si el cielo comenzara a bajar a tu realidad. Como si Dios mismo se sentara contigo, abriera la Biblia y te dijera: esto es para ti, hijo mío. Esto lo escribí pensando en tu alma. Esta experiencia no es privilegio de unos pocos. Está disponible para todos los que abren la Escritura con un corazón dispuesto. Para los que se atreven a creer que Dios sigue hablando hoy. Como habló a Abraham, a Moisés, a María, a los apóstoles. Dios no ha cerrado su boca. Dios sigue hablando, pero pocos escuchan, porque pocos abren el corazón con fe, porque muchos se han acostumbrado al ruido del mundo y ya no distinguen la voz del pastor. Pero tú que estás aquí, tú que has sentido esa inquietud, tú que ahora estás sintiendo que la palabra te toca, tú estás recibiendo una señal clara. Dios te está hablando y lo hace con ternura, con sabiduría, con poder. No hay excusas. No digas que no entiendes. No digas que no eres digno. No digas que no sabes por dónde empezar. Solo abre el Evangelio. Solo acércate con humildad y deja que la palabra hable. Ella te guiará. Ella te corregirá. Ella te abrazará. Porque cuando Dios te habla a través de su palabra, no lo hace solo para informarte sobre Él. Lo hace para revelarte quién eres tú y quién puedes llegar a ser en sus manos. Esa es la segunda señal. Cuando la Escritura ya no es historia, sino voz. Y cuando el corazón que la escucha ya no es piedra, sino tierra fértil, donde Dios quiere sembrar eternidad. Y cuando la palabra comienza a arder en el corazón, cuando ya no puedes vivir sin escuchar lo que el cielo tiene para ti, entonces llega una tercera señal, más dura, más intensa, pero igual de santa. Dios habla cuando todo a tu alrededor comienza a desmoronarse. Es el lenguaje del quebranto, es el clamor de los días oscuros, porque sí, a veces Dios habla más claro cuando todo lo demás se ha callado. Cuando las estructuras caen, cuando lo que parecía seguro se tambalea, cuando las certezas humanas se derrumban, es ahí donde su voz resuena con fuerza, y muchos no lo entienden. Muchos preguntan: ¿por qué, Señor? Pero el alma que ha aprendido a escuchar responde con reverencia: habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios no envía el dolor, pero muchas veces lo permite, porque sabe que nuestro corazón se ha vuelto sordo, porque sabe que nuestra autosuficiencia nos ha endurecido, y entonces en su misericordia permite que experimentemos la soledad, el fracaso, la ruina de los ídolos que habíamos levantado, no para castigarnos, sino para despertar en nosotros el deseo de volver a casa. Así como el hijo pródigo que solo en la pobreza reconoció el valor del amor del Padre, Lucas 15:17, así también el Señor permite que lleguemos al fondo, no para destruirnos, sino para hablarnos, donde ya no hay más distracciones, cuando todo se cae, solo queda Dios. Y en ese silencio, Él habla. Miremos a Elías, profeta de fuego, hombre de milagros, pero después de una gran victoria, huyó con miedo, se escondió en una cueva deseando morir, y fue allí, en esa oscuridad interior, donde Dios se le reveló. Pero no vino en el viento fuerte, no vino en el terremoto, no vino en el fuego, vino en el susurro de una brisa suave, Prinos Reyes, de Diomede 13, ese susurro que solo se oye cuando todo lo demás ha callado. Ese susurro que no se puede escuchar cuando estamos corriendo, gritando, aferrados a nuestras propias fuerzas. Elías necesitó la cueva para volver a oír. Nosotros también. Esta es una señal que duele, pero que salva, porque muchos solo comienzan a buscar a Dios cuando la salud se quiebra, cuando el dinero se va, cuando la relación termina, cuando la muerte toca la puerta de los que amamos. Y no es que Dios se goce en nuestra pérdida, es que Él sabe que nuestra alma muchas veces necesita ser herida para despertar. Hay verdades que solo se comprenden llorando. Hay encuentros con Dios que solo ocurren desde el lecho del hospital, desde la soledad de una cama fría, desde la desesperación de no tener ya a quién llamar.
Y ahí en medio de la ruina, el Señor se manifiesta, no con reproches, no con condena, sino con compasión, como un padre que abraza al hijo herido, como un pastor que encuentra a la oveja perdida. Si estás viviendo un tiempo de colapso, si tu mundo se ha desmoronado y no entiendes por qué, detente, escucha, porque puede que no sea el final, puede que sea el comienzo, puede que ese vacío que estás inastasía o estás sintiendo no sea ausencia de Dios, sino espacio sagrado donde Él quiere hablar. No corras a llenarlo con cualquier cosa, no busques ruido para callar el dolor. Permanece, quédate y escucha, porque en ese quebranto Dios tiene algo que decirte, algo que no podría haberte dicho si todo hubiera seguido bien. Es en la noche donde las estrellas brillan, es en la oscuridad donde su voz se vuelve luminosa. El corazón herido está más dispuesto a oír. La arrogancia se quiebra, el orgullo se desarma, y lo que antes parecía importante ahora se vuelve polvo. Y allí en medio de los escombros, Dios planta una semilla nueva, una fe que ya no depende de las circunstancias, un amor que ya no depende del éxito, una esperanza que no está anclada en este mundo. Eso solo nace cuando el alma ha sido purificada por la prueba, cuando el alma se ha rendido. Muchos santos pasaron por este camino. Santa Teresa de Calcuta vivió años de oscuridad interior. San Juan de la Cruz escribió desde la noche más profunda de su alma. El mismo Jesús en Getsemaní clamó desde el sufrimiento: «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Lucas 22:42. Y fue en ese momento de total entrega, en ese abismo donde se selló la redención del mundo. Si el Hijo de Dios pasó por ese valle, ¿por qué tú y yo no lo haríamos? Pero no caminamos solos, Él nos acompaña, Él nos habla, Él nos sostiene. Entonces, si todo a tu alrededor se está cayendo, no entres en pánico, pregunta: Señor, ¿qué me quieres decir? Esa pregunta es oración, esa pregunta es adoración, esa pregunta abre el cielo. Porque no hay momento más sagrado que aquel en el que el alma en medio de su dolor elige escuchar en lugar de huir, elige confiar en lugar de maldecir, elige arrodillarse en lugar de rebelarse. En esa actitud Dios encuentra tierra fértil, y en esa tierra Él planta una nueva historia. La tercera señal es, por tanto, el colapso que no destruye, sino que redirige, la ruina que no aplasta, sino que limpia el camino, el dolor que no mata, sino que transforma. Porque cuando Dios permite que algo se derrumbe es porque quiere edificar algo mejor, algo eterno, algo que ya no se caiga con los vientos de la vida. Y si hoy estás entre los escombros, escucha con atención, porque puede que esta sea la señal más clara de todas. Dios te está hablando y lo está haciendo justo en el lugar donde tú pensabas que Él ya no estaba. Y cuando el alma ha aprendido a escuchar en medio del colapso, cuando el corazón ha sido tocado por la palabra viva y ha ardido en la noche del quebranto, entonces llega otra señal, clara, firme y a la vez desconcertante. Dios comienza a hablar cuando te saca del lugar donde estabas cómodo, porque el Señor no nos quiere anclados en la comodidad. No nos creó para estancarnos, sino para caminar, para crecer, para confiar más profundamente, y por eso una de las formas en que Dios manifiesta su voz es moviéndonos, desarraigándonos, llamándonos a salir de lo que conocíamos, de lo que controlábamos, de lo que creíamos que nos daba seguridad. Es una señal que incomoda porque todos de alguna manera buscamos estabilidad. Queremos saber qué vendrá mañana. Queremos tener todo bajo control. Pero Dios no es un Dios de rutinas vacías. Él es un Dios de caminos. Y cuando habla, muchas veces lo hace con una orden que cambia nuestro rumbo. Lo hizo con Abraham cuando le dijo: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré». Génesis 12:1. Abraham no recibió un mapa, no recibió todas las respuestas, solo una palabra, solo una dirección: «Sal». Y esa palabra bastó, porque quien la decía era el mismo Dios. Y cuando Él habla, la obediencia se convierte en la única respuesta sensata. Quizá tú también estás sintiendo ese llamado, esa sensación de que ya no puedes seguir en el mismo lugar espiritual, emocional, incluso físico. Sientes que hay algo más, que tu alma está siendo invitada a una nueva etapa. No sabes cómo será, no sabes qué encontrarás, pero sabes que no puedes quedarte. Y aunque todo dentro de ti quiera resistirse, sabes que esa voz no es tuya, que es más fuerte, que es más alta, que no se puede ignorar. Eso es Dios hablando. Es la señal del desarraigo, la voz que te mueve. Muchos temen este llamado porque implica renunciar, implica dejar cosas, personas, hábitos, estructuras, pero no se trata de pérdida, se trata de transformación.
Cuando Dios te saca de un lugar, no lo hace para dejarte en el vacío, lo hace porque tiene algo mejor, pero ese algo solo puede alcanzarse si estás dispuesto a caminar, a confiar, a decirle sí aunque tus pies tiemblen, porque la fe no es caminar con certeza, es caminar con confianza, y cuando Dios llama, su voz no ofrece todas las explicaciones, solo ofrece su presencia, y eso basta. Piensa en Moisés. Fue sacado del palacio de Egipto, llevado al desierto, y allí en el silencio de la tierra árida, Dios le habló desde una zarza ardiente. Éxodo 3:2-4. No fue en la comodidad de su antigua vida, no fue en los banquetes del faraón, fue en la soledad lejos de todo lo conocido, porque el Señor necesitaba prepararlo para una misión que cambiaría la historia de su pueblo. Pero antes de liberar a Israel, Moisés tuvo que ser liberado de Egipto, dentro de su propio corazón. Así también tú y yo debemos dejar atrás ciertas zonas de confort. Si queremos oír con claridad lo que Dios tiene para nosotros, esta señal también puede manifestarse en relaciones que se rompen sin razón aparente, en trabajos que terminan de manera inesperada, en planes que fracasan justo cuando parecía que todo iba bien. No lo veas como un castigo, míralo como un redireccionamiento. Dios te está diciendo: ese no es tu lugar, te necesito en otro sitio. Quiero que camines conmigo hacia algo que aún no puedes ver, pero que ya está preparado para ti. El alma que sabe escuchar no se aferra. El alma que ha sido desarraigada por Dios no se desespera. Llora, sí, duele, sí, pero confía y avanza. Santa Teresa de Jesús decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. Y tenía razón, porque el único lugar verdaderamente seguro no es una casa, ni un trabajo, ni una situación. Es la voluntad de Dios, y cuando Él habla y nos mueve, lo hace para llevarnos a su voluntad, aunque en el proceso nos sintamos perdidos. Él nunca nos deja, Él camina con nosotros, a veces detrás, empujando, a veces delante, guiando, pero siempre con nosotros. El alma que responde a esta señal comienza a experimentar una libertad que no conocía. Ya no vive atada al «y si pierdo esto», sino que vive sostenida por el Dios me está llevando. Y aunque no tenga todo claro, aunque no vea el camino completo, cada paso es fe, cada paso es obediencia, cada paso es oración, porque quien ha sido movido por Dios ya no necesita certezas humanas, solo necesita su voz, esa voz que no grita, pero transforma, esa voz que no obliga, pero conquista, esa voz que no impone, pero redime. Y si tú ahora mismo estás viviendo una sacudida, si algo dentro de ti se está moviendo y no entiendes por qué, escucha con el alma. Porque puede que sea el Señor llamándote a salir, a dejar la orilla, a lanzarte a las aguas profundas, y tú puedes resistirte, puedes luchar, puedes llorar, pero no puedes negar que esa voz está ahí. Y si lo reconoces, da el paso, no porque tengas todo claro, sino porque confías en aquel que te llama. La cuarta señal de que Dios está hablando contigo es: esta te está moviendo, está quitando lo que te ataba, está rompiendo lo que ya no edifica. Está cerrando puertas que tú no querías que te lo cerrar. No porque te esté abandonando, sino porque te está conduciendo a un lugar mejor. Un lugar donde su voz será más clara, donde su presencia será más fuerte, donde tu alma será más libre. Así habló a Abraham, así habló a Moisés, así habló a los discípulos cuando les dijo: sígueme. Y así te habla a ti hoy. Responderás. Y una vez que Dios te ha desarraigado, una vez que te ha movido del lugar donde te sentías seguro y te ha invitado a caminar en fe, llega una señal profunda, silenciosa, pero absolutamente reveladora. El pecado comienza a doler de una forma que antes no dolía. Es como si tus ojos se abrieran a una realidad que siempre estuvo ahí, pero que ahora ves con una luz que antes no tenías. Aquello que tolerabas ahora te hiere, aquello que justificabas ahora te incomoda, aquello que antes llamabas debilidad humana o algo pequeño, ahora se convierte en una espina que clava hondo. Esa es una señal santa, es Dios hablándote desde tu propia conciencia purificada por su presencia. Es la voz interior que no acusa para destruir, sino que ilumina para salvar. Esta señal no viene con grandes prodigios, viene con lágrimas, en silencio, con confesiones que el alma hace a solas, con esa angustia dulce de saber que algo en ti debe morir para que otra cosa viva. Es el inicio de la verdadera conversión, porque nadie se convierte solo porque conoce la ley. Uno se convierte cuando se encuentra con el amor de Dios, y al mirarse frente a ese amor, descubre que no puede seguir igual. Pedro lo vivió, el mismo que prometió fidelidad, el mismo que dijo: aunque todos te abandonen, yo no lo haré.
Fue el que lo negó 3 veces, y cuando el gallo cantó y sus ojos se cruzaron con los de Jesús, dice la Escritura, salió fuera y lloró amargamente. Lucas 22:32. Esa fue su señal, esa fue su herida, pero fue también su salvación. Cuando el pecado comienza a doler, no es porque te hayas vuelto más moralista, es porque el Espíritu Santo ha hecho su morada en ti. Y donde está el Espíritu, hay luz, y donde hay luz, no hay espacio para la oscuridad. El alma ya no soporta lo que antes toleraba, no encuentra paz en el engaño, no puede dormir en medio de la mentira, no puede cantar alabanzas mientras guarda rencor, no puede orar si no perdona, no puede recibir la Eucaristía si su corazón está en guerra con Dios. Y ese dolor, lejos de ser castigo, es un regalo, porque solo duele lo que está vivo, y si el pecado duele es porque tu conciencia está viva, es porque tu alma está despertando. San Agustín decía que cuando Dios entra, todo lo demás comienza a doler porque ya no cabe, y es así. Cuando el Señor se instala en tu interior, su santidad comienza a poner orden, no con gritos, no con amenazas, con amor, pero un amor tan puro que no acepta convivir con la mentira, un amor que redime pero que también transforma. Por eso, si últimamente sientes que cosas pequeñas te pesan, si sientes que tus fallos no pasan desapercibidos, si tu alma se entristece por cosas que antes ignorabas, no te alarmes, agradécelo, porque es señal de que Dios está hablando y está hablando dentro de ti. Este dolor del alma se parece mucho al de una herida física que comienza a sanar. Al principio está entumecida, pero cuando empieza a doler es señal de que la vida está volviendo. Así también el alma. Cuando comienza a doler por el pecado es señal de que ha sido tocada por la vida divina. Y ese dolor, aunque llene de lágrimas tus noches, te está limpiando, te está purificando, te está preparando para una intimidad más profunda con Dios. Pero aquí es importante entender algo. Ese dolor no es para que te hundas en la culpa, no es para que te condenes, es para que corras hacia la misericordia. Porque Dios no te muestra tu pecado para alejarse de ti. Te lo muestra para que te acerques más, para que busques el perdón, para que abraces la cruz, para que vuelvas al confesionario, para que te reconcilies, para que sanes. Porque el Dios que te habla a través del dolor es el mismo que te levanta con ternura. Es el Padre que no se cansa de esperarte como esperó al Hijo pródigo, con los brazos abiertos, sin reproches, sin condiciones, solo con amor. Lucas 15:20. Y cuando ese abrazo llega, el alma llora, pero ya no de culpa, llora de gratitud, llora de libertad, llora porque ha sido encontrada, porque ha sido restaurada, porque ha sido amada. Y ese momento, ese instante en que el pecado ha sido purificado por el amor, se convierte en altar, en santuario, en nuevo comienzo, en lugar de encuentro. Por eso no huyas de esta señal. No apagues esa voz que te dice esto no está bien. No calles ese susurro que te invita a cambiar. No minimices esa lágrima que te nace cuando sabes que fallaste. Esa es la voz de Dios. Es la voz que llama a la puerta del alma para transformarla. Y solo los que escuchan, solo los que abren, solo los que se rinden, encuentran la paz que el mundo